Madre Bueno, mía, vaya chicos, partido. De verdad. partidito De espeso. verdad, la liga me está desesperando este año. Me está desesperando. A no ser que haya sido algún partido como el del Madrid, como partidos importantes, es que no hacemos nada en liga, tío. No hacemos nada en liga. Eso es verdad, ¿eh? Y me parece dar una imagen súper preocupante. Eso es Yo voy verdad. a borrar mi porra porque había puesto 0-5 y da gracias de que hemos quedado 0-1, ¿eh? Bueno, son tres Tres puntos. puntos, tres puntos. 3 puntos. No, Ya está. O después de sea, creo que visto lo visto, tampoco es que me sabe hasta mal por el Oviedo, que ha jugado incluso mejor que el ha Atlético, hecho ¿eh? un partido muy bueno el Oviedo, ¿eh? O sea, me da pena por ellos, tío. Son 3 puntos y a falta de lo que haga el Betis mañana, que juega con el Hostia, derbi. A falta de lo que haga el Betis mañana, con el Dormimos Sevilla, terceros. dormimos. Bueno, no, terceros ya vamos a dormir, pase lo que pase en cualquiera de los dos partidos. No, ya, En el ya, ya. partido de lo que sea. Pero bueno, Roji, Rojiblanco, no te bien. lo. Te digo, te recomiendo una serie de Netflix mejor si quieres, antes de que Pero te que ha vuelvas dicho a ver que el quiere ver, partido. que quiere verlo. No, no. Sí. No, no lo hagas. No, no, no lo hagas, de verdad. No, no hace No lo falta. hagas. No lo hagas. No lo Quédate hagas, no con. lo hagas. Yo me quedo con 3 puntos, gol de Julián y portería 0. Y ya está, ¿eh? O sea, lo más rescatable del partido es ese. Es eso. A partir de ahí el partido es infumable. O sea, creo que a la unidad B le faltan varias marchas más. O sea, sí que es verdad que no llega al punto del Rayo, pero, hostia, se ha hecho duro. Se ha hecho muy Pero pesado, porque ¿eh? hoy la defensa ha estado muy aceptable. Lenormand y Y, Jiménez han dado buen nivel. Molina, como siempre, en su nivel de temporada, porque Molina solo ha jugado bien un partido que es contra el Barcelona en Copa del Rey y ya está. Y el chaval de la cantera hoy ha sido de lo mejorcito del no, Atleti. no, lo de Julio Díaz ha sido increíble, sí, sí. ¿Mm? ¿Tú qué piensas, Xavi, que lo tienes más visto? No, hombre, a ver, yo lo que he comentado antes, al final no hemos visto tampoco mucho de lo que hace Julio con el madrileño, lo primero porque es su debut con el primer equipo, que obviamente va a estar un poco más tímido y jugando fácil para evitar cometer errores, y que tampoco he visto que se le haya estado buscando como se le busca normalmente a Ruggeri para los centros. Y además, siendo un jugador que también que es tan rápido y explosivo, yo creo que si hubiéramos jugado un poquito más por la banda izquierda en vez de la derecha con Nahuel, le habríamos explotado más y habríamos generado más. A mí me ha gustado, ¿eh? Como hemos A mí me ha comentado, gustado Hombre, y dicen para mí el cumplido. gol, medio gol es de él. Sí. No, sí, sí, totalmente. totalmente. Y dice mucho el tema de que ha sido debut. Ya sabemos cómo es el Cholo con los canteranos. Que sí que es verdad que le cuesta ir metiéndoles y demás. Hoy ha jugado los 90 minutos. Entonces, muy bien Julio Díaz. Y ya está. Sobre todo la actitud. Eso es lo que se le pide a un canterano. Que como bien os ha dicho Xavi antes del directo, no es un jugador súper técnico con mucha calidad, pero tiene garra. Mm. Y eso se ha notado en el gol. Yo quiero tíos así. Yo quiero 11 tíos con esa garra. Sí, porque al final el tema de la calidad técnica, si tienes unos mínimos, al final es una cosa que la vas a acabar aprendiendo y que la vas a acabar cogiendo a medida que Correcto. vayas jugando. Pero ese puntito de lucha, ese puntito de garra, eso no se entrena y eso no se crea. Eso se tiene o no se tiene. Y Julio Díaz lo tiene. Entonces, Y un yo ejemplo que dices sinceramente. de lo de garra y de calidad es un ejemplo perfecto es Juliano. Juliano, a- Totalmente. si recordáis Mm, los primeros partidos, era puro físico. Ahora, pues obviamente, estando en la élite, pues vas adquiriendo cosas, destellos de calidad y pues te hace más regates que te hacía antes. Antes era patadón y a correr. sí, Sí, tal sí. cual. Tal cual, tal cual. A mí me ha gustado. Otro, De lo poco otro salvable, ¿eh? jugador para hablar hoy, como bien hemos comentado durante la primera parte, Rodri Mendoza. Para mí ha estado aceptable, ¿vale? Se ha estado ofreciendo, ha robado varios balones. Sí es cierto que ha fallado algún pase que otro, pero para mí aceptable hoy también, ¿eh? Mm, sí, muy bien, Con Rodri muy bien. Mendoza es que lo estuvimos hablando también. Es que es un chaval tan joven que acaba de llegar. Le pasa lo mismo que a Obed Vargas. Que lo que queda de temporada va a ser un rollo proceso de adaptación. Sí.
O sea, no hay que Sí. exigirle lo mismo, como hemos comentado antes. No hay que exigirle lo mismo a Mendoza que, por ejemplo, a Baena, ¿no? Que lleva ya toda la temporada, es un jugador más asentado, se le fichó como titular. No sé. Aún así, el chaval, pues bueno, cada vez que sale, pues hace cositas. O sea, yo le veo Sí. calidad al chaval. O sea, yo creo que Sí, Yo sí. también, yo confío en él. sí. ¿Qué dice por Mira, ahí? buen dato el de Allen Monchi, que no nos hemos parado a analizarlo. Un tiro a puerta, un gol. Nos Sí. hacen felices con tan poco, tío. Pero Me cago en la hostia. Literal. Y si no me equivoco, hemos hecho como 11 o 12 tiros. No estoy seguro. 12 esto, tiros. esto hemos hecho. corrobora lo que veníamos diciendo, que el Atlético, cuando se le cierra un equipo atrás, le cuesta muchísimo tirar a puerta. Pero Nos cuesta muchísimo. muchísimo. Sí, Y lo que nos muchísimo. cuesta, y lo que nos cuesta también mucho es tirar desde la frontal del Sí. área, tío. No lo hacemos. Y es una cosa que yo, bueno, ya lo veis, es una cosa que a mí me da mucha rabia. O sea, tienes gente como Coque, como Griezmann, como Julián Álvarez, Thiago Baena Almada, le pega muy bien de fuera. Alex Baena, Nahuel Molina incluso. Sí, sí. Tienes gente que le puede pegar muy bien desde fuera y no lo hacen. Tío, vete a un zambombazo desde la frontal. Tira desde lejos. El Ártico siempre, Otro dato que Si no pero puedes corrobo- entrar, perdón. siempre le ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que antes aprovechábamos muy bien los balones a balón parado. Los Sí. corners, las faltas, quieras Los que saques de no. banda. Claro. Y ahora pues todo claro, eso pero lo hemos perdido. si eso no lo tienes, Claro. pues si de tanto en tanto tienes que pegar un misil desde el centro del campo, pues lo tienes que pegar. ¿Qué hacemos? Perdón, Xavi, ¿qué decías? Que otro dato que corrobora que se nos atasca también mucho los equipos estos que se suelen encerrar es las salvadas de los porteros. Sí. Aaron Escandel ha hecho 0 salvadas y Oblak 6. Cuando hemos hablado hoy que Aaron Escandel es el portero con más paradas que realiza durante la liga. Pues le ha llegado una y se la han metido, ¿sí? Para que veáis que luego nosotros somos muy críticos, por ejemplo, el día del Rayo, que a Oblak le tiraron 3 veces y le metieron 3 goles. Somos humanos, al fin y al cabo. Sí. El Sí. portero también, si no está en tensión durante el partido, no le llegan a puerta, pues también es más difícil parar la única que te llega, que a lo mejor está todo el partido interviniendo. Pues también es verdad. Si os fijáis, por ejemplo, en un dato de Thibaut Courtois, durante los partidos del Real Madrid, otro día contra el Benfica, que lo estuve viendo, hace 3 o 4 paradones increíbles. Pero increíbles. Entonces, igual que el delantero, si tiene 6, es muy bueno, 2 seguramente te las enchufe. El portero, en cuanto si le tiran a puerta y el portero es bueno, pues también va a hacer paradas. Se está hablando muchísimo en redes sociales de la jugada del gol. Que os la voy a pinchar ahora aquí la imagen. En la jugada del gol, la salvada que saca Julio Díaz a ras del suelo para que no salga el balón. Y gracias a eso provocó el Es que es una barbaridad. 0-1, Esta ¿eh? jugada me parece una barbaridad esta jugada, ¿eh? Eso fue De después, verdad. perdón. Al O terminar, sea, sí. esto de creer y de luchar es que de verdad, o sea, es importante por esto, tío. Porque a lo mejor un partido que lo tenías atascadísimo, pues lo sacas con un gol en el último minuto por una jugada de este estilo. Es que es importante por eso. O sea, porque al final, también por el factor de que, vale, a lo mejor el partido no está siendo el mejor del equipo, ni mucho menos, lo que quieras. Pero si tienes un tío que tiene un balón así, que te salva la pelota y sí puede seguir la jugada, pues hombre, eso también contagia al resto y también hace verle al rival que, oye, que aún tiene que luchar porque si no, en una se la clava. Y me alegro mucho también, lo voy a decir, me alegro mucho por el gol de Julián hoy. Es lo que te iba a decir, Clas. Sí. Hoy Julián, que lo ha comentado Xavi en cuanto ha salido Julián al campo, se le ha notado activo, ha querido la pelota, ha tenido una desde la frontal del área, que bien es cierto que le ha dicho Mario Suárez durante la retransmisión, que con la confianza Julián, desde que recibe ese balón, cuando tiene confianza la pega de primeras, pero ha intentado como llegar más al área y estar más confiado en él y la ha mandado fuera, pero iba muy bien ese balón. Pero vamos a ver, poco a poco Julián parece que no, pero está haciendo cosas.
se le está criticando mucho porque por los rumores del Barcelona de que es verdad que no está haciendo la misma temporada que el año pasado, pero el gol es una locura. El gol tiene la paciencia y la tranquilidad para regatear ahí delante de 2 o 3 rivales y colocarla con su pierna mala al palo corto del portero. Dame un segundo, Manu, porque hay un dato sobre Julián ahora que estamos hablando de que no está bien, pero no está bien de cara a portería y de cara a... No, y de cara a portería parece que está recuperando un poco, O sea, creo que, te lo digo ahora, También es que el año pasado nos enseñó una versión muy buena de él, nos acostumbramos a lo bueno. Esto es como si comes todos los días jamón ibérico de bellota. hombre, claro. Y te llegan un día y te ponen jamón serrano de Duroc. Pues no es lo mismo. Julián, en los últimos... Hostia, pues me pensaba que eran más. No, sí, en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6... En los últimos 6 partidos, 3 goles y 1 asistencia. Cortando todas las competiciones, O sea... Sí, que no No, está bueno, mal, pero... Que recupere, que a lo mejor ya va siendo hora de que vaya recuperando un poquito el nivel también, O sea, de que vaya recuperando un poquito de confianza. Estos goles son importantes. Es un gol importante de... Muy pues, importante. muy importante por el tema de salir desde el banquillo, partido atascado, 0-1, gol de Julián para acabar desatascando el partido. Ojito que Y esto, tenemos... y esto es muy importante para el partido contra el Barcelona, que Julián salga hoy con un extra más de motivación. Sí. Es súper importante. Vale, tenemos aquí a nuestro querido amigo Carlitos Hierro. Pasa, Carlitos. Carlitos. ¿Qué pasa, chavales? Oye, ¿qué Carlitos, hace buenas noches. ¿qué hace Rodrigo Mendoza en el directo ahí arriba con la camiseta de España? Qué airecillo se da Xavi con la camiseta de España a Rodrigo, Sí, es verdad, se le da un aire, sí. Sí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué os contáis? Qué buena noche, ¿no? Al ¿No final has se ha quedado buena noche. ¿No has visto el directo, no, Carlos? He visto trocitos, sí, he visto Vale. trocitos. Atlético de Madrid, claro, viendo toma no sé cuántas ya. Bueno. Si no nos tiran el directo, da gracias hoy. Pero bueno, no lo he pasado bien. Es lo importante. Bueno, pues no sé. Tenía preparado para lo de Instagram algo, un titular que menos mal que al final marca el gol Julián, porque entonces nos hubiesen tirado el directo y el post de Instagram, Adri. Pero bueno, ha sido un horror. Un horror. Ha sido un horror. O sea, el único tiro a puerta del Atleti ha sido el gol. O sea, bueno, nada que no sepáis. Pero bueno, ha sido lamentable. Quiero decir, el portero del Oviedo es el portero al que más tiran de toda la liga. El que más para. 109 paradas llevaba antes del día de hoy. Promedia el Oviedo en este 2026 5,4 tiros recibidos por partido. El Atleti ha sido capaz de hacerle 1 en el 94 y gracias a la magia de Julián, que ha resuelto muy bien él solo esa jugada. Pero en los últimos partidos, 8 tiros le había hecho la Real Sociedad, 4 tiros el Athletic Club de Bilbao, 7 el Barça, 5 los Osasuna, 6 el Betis, 7 el Alavés, 1 el Atlético de Madrid en el minuto 94. Es absolutamente insostenible este Dr. Jekyll y Mr. Hyde al que nos tiene... Bueno, acostumbrados el equipo desde que ha empezado el año y especialmente en este mes de febrero, con esto de Copa sí, Liga no, Champions sí, en fin, esto así va a salvarle al Atleti una cosa, y es que incluso el Villarreal, aunque está haciendo la mejor liga de su historia, pues no, el Villarreal se va a acabar cayendo, porque luego los días grandes, como le ha vuelto a pasar hoy, se cae. Pero si hubiese un par de equipos competitivos, un poco competitivos de verdad, lo siento por el Villarreal, es que no le termino de ver, sufriría el Atleti para meterse en Champions, pero el nivel de la Liga este año es tan bajo que a un Atleti al 50% le va a dar para ser al final incluso tercero. Pero claro, ¿a qué precio? Es que esto, o sea, es que quedan todo marzo, todo abril
y gran parte de mayo. Es que esto va a ser, de verdad, hoy ha vuelto a ser un capítulo, y esto es de comentario de viejuno total, pero ha vuelto a ser un Pepe, Gotera y Otilio. O sea, es que Total, Carlos, total. o sea, es que esto o sea, chicos, es que ¿quién se salva hoy? No sé a quién habréis dicho o dejado de decir, es que se salva Oblak porque ha sostenido al equipo una vez más, se salva Julio Díaz porque creo que el chico, además de debutar, coincidiremos todos, ha estado valiente, se le ha visto además que estaba muy concentrado en las indicaciones que le ha dado el cuerpo técnico por cómo abría la banda cada vez que el equipo salía jugando, cómo se ofrecía, cómo intentaba estirar la banda. Bueno, en fin, ha estado muy bien, es la gran noticia. Y encima es que el último gol, chicos, si no es por él, no llega. Porque el balón que ha salvado ahí antes de... O sea, ha sido espectacular. Él, efectivamente, eso es un fotón. Eso es un fotón. Si no es por Julio Díaz, no hubiésemos visto el gol que hemos visto. Oblak, Díaz, ¿y a quién más se puede salvar? Es que difícilmente. Y Griezmann, porque cada vez que sale es Revoluciona, la chispa sí. del Atleti y revoluciona el equipo y hace jugar. Tal cual. Es, Tal cual. Bueno, señores, que yo quería solo saludar a Carlitos. Te espera para saludarte, Carlitos, que sé que Venga, Manu. los posts son tuyos porque creo que eres de los más coherentes y analizar el partido como Dios manda. Menos mal que no te oye uno que yo me sé, porque si no... Ya. No me ha esperado, Bueno. No me ha esperado. No te ha esperado. Bueno, señores, Venga, Manu, un Chao, abrazo. nos Manu. vemos el Chao, Manu. martes. Venga, Hasta luego. chao, chao. Así que bueno, chavales, yo qué sé, pues es que por hablar podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero es que esto es de verdad, o sea, ni un puñetero tiro a puerta en todo el partido, o sea, contra el Oviedo, que por cierto es un colista un poco injusto, porque si habéis visto algún partido de este equipo este año, especialmente los primeros con Paunovic y ahora desde la llegada de Almada, de Carrión ni hablaría, porque yo creo que ha sido la decisión que le puede costar la segunda división al Oviedo este año, haber echado a Paunovic tan pronto y haber traído a un tipo que los dejó tirados hace ya un par de años, ha venido, consiguió 4 puntos. Pero es un equipo interesante, es un equipo valiente, es un equipo que no... Hoy se Vamos, no le ha merecía más. Hoy temblado se el merecía pulso en más. la... Hoy se merecía más, ¿eh? Sí, Sí, mucho más. absolutamente. Le he mandado Sí, un es lo que mensaje a una comentaba amiga también mía yo un del poco Oviedo. antes del partido, O que sea, es un equipo bastante bueno, pero que contra la Real Sociedad 3-3 y en el último minuto. Ha habido muchos partidos muy injustos para el Oviedo también. Y mira que soy del Sporting también, pero es un poco... Entonces, bueno, ha sido un partido horroroso. Luego ha habido cosas ya más puntuales que no me han gustado nada. Bueno, no soy sospechoso de defender a los que me gustan y hoy ya no puedo más. El partido de Thiago Almada ha sido lamentable. O sea, a estas alturas de la película, a 28 de marzo, quedan 45 minutos para el 1 de marzo. 28 de febrero, el paso a marzo. Es verdad que tienes un papel que no es de titular en el equipo, lo sabes y deberías de haberlo asumido hace tiempo. Entre otras cosas no lo tienes porque sí, vale, al principio de temporada has tenido una lesión que te ha tenido un mes apartado, eso es complicado volver, etcétera. Pero a estas alturas, que Thiago Almada cuando sale no se coma el campo, tal y como está el equipo y con las necesidades que tiene, no se puede pasar. O sea, un jugador que volvemos a lo mismo de siempre. En caliente no da tiempo a veces a ver las estadísticas, podríamos verlas ahora. No sé el número de balones que ha perdido, no sé el número de balones con los que ha logrado progresar. O sea, realmente para todos los minutos que ha jugado, no sé realmente qué ha intentado, dentro de que ha sido un horror generalizado y que no se salva a nadie. Pero si empezamos a personificar, de verdad, yo hay jugadores que no entiendo a estas alturas de temporada de qué van cuando salen al campo. Porque es que si tú por lo menos dices, salgo a comérmelo todo, dentro del desastre eres visto con otros ojos. Porque el partido de Johnny y el partido de Mendoza, dentro del horror,
podríamos rescatar cosas buenas. Las anticipaciones de Johnny, cómo ha sabido leer ciertas jugadas para cortar la rapidez y la verticalidad del Oviedo. Mendoza ha estado bastante bien. Yo le veo que le va a costar mucho adaptarse, pero es un tipo que tiene mucho talento y mucha calidad. Entonces, hay que asumir que Mendoza va a tener partidos reguleros, pero hay que darle minutos. Es la única manera de que un jugador joven se haga un equipo como el Atleti, coja experiencia, se vaya soltando, porque a pesar de tener muchos fallos y de tener muchas pérdidas, no se arruga. Mendoza para mí ha hecho una buena primera parte, ha perdido un par de balones en los alrededores del área por culpa de las pedradas que les han dado sus compañeros. No sé si habéis visto, ha habido un par de balones que le han dado a Mendoza, que luego ha supuesto un contraataque del Oviedo, pero es que los balones que le han dado, ¿cómo no iba a perderlos? Si eran piedras. Entonces, hay cosas que puedes decir, oye, mira, joder, Johnny, 3 partidos seguidos a cierto nivel, ¿no? Luego, otra cosa es el Johnny de cuando voy perpendicular al arco contrario, es muy lento a la hora de tomar decisiones. Y esa es una parte que para que sea un jugador completo necesitará mejorar. Ha estado bien en la anticipación, ha estado bien en el corte, ha estado bien en el primer toque. Se le hace de noche a Johnny de momento cuando tiene que, además de eso, construir. Pero bueno. Mira, nos Entonces, hay dice pequeñas cosas que bien, pero... Carlitos, nos dice Rojiblanco, qué duro Carlos cuando dice que no se salva a nadie. Ha tenido que ser duro de ver. Bueno, Rojiblanco dice esto porque no ha visto sobre todo la primera parte. Que si quiere Xavi, ya que nos dice por aquí Rojiblanco, que hagas un resumen cortito, ¿te parece? De cómo ha sido la primera parte que hemos estado viendo. A ver, yo si podría me acogería a la quinta enmienda. Pero, de ritmo ha sido bastante lento el partido. Sí es verdad que el ritmo que hemos visto en el partido ha sido porque en la primera parte, al menos, porque lo ha puesto el Oviedo. Han salido a presionar arriba el Oviedo. Ha salido a presionar arriba el Oviedo. Han tenido muchos robos. Nosotros hemos estado muy imprecisos por una cosa que comentaba también Carlos, que al final en el medio ha habido varias ocasiones, concretamente Nahuel, que por ejemplo mandaba una pedra a Cardoso o a Mendoza. Sí. Y ahí el Oviedo estaba atento porque le hacían una presión también exhaustiva a Nahuel, porque Nahuel busca deshacerse del balón y que el marrón, si se lo traga otro, se lo traga otro. Bueno, la primera parte, Xavi, si no es por Jan Oblak, Correcto. podríamos haber ido al descanso perfectamente con un 2-0, ¿eh? O un 3-0. Totalmente. Correcto. Si es que es lo que hemos comentado. Si no fuera por Oblak, Partido muy similar al del el Rayo, partido ¿eh? se habría terminado en la primera parte. Partido muy similar al del Rayo del otro día. Sí. Si es verdad que en defensa he visto mucho mejor, por ejemplo, a Jiménez y Lenormand. Si es verdad que Lenormand ha tenido bastantes liadas, algunas, pero Sí. les he visto mejor que contra el Rayo. Bueno, y porque no estaba el Obviamente no inglés, han ¿eh? hecho un Porque buen no estaba el partido, inglés. pero Llega hasta la inglés ya. y la traca que aún nos comemos hoy es que... Sí. Madre mía. A ver, yo es que a pies juntillas de lo que dice Xavi, o sea, creo que ha sido un partido muy, muy malo del equipo, que al final acaba con 3 puntos, acaba con portería 0 y bueno, las buenas noticias de que Julián vuelve a marcar de jugada después de... Es que creo que Julián no marcaba de jugada en Liga desde el partido contra el Rayo Vallecano en el Fijaos la Metropolitano. imagen. Fijaos la Mañana imagen. hubiesen cumplido 4 meses sin marcar en Liga, Julián. Mañana, día 1. Bueno, es que si os fijáis en la imagen de rabia, de rabia. Sí. Pues bueno, a ver, son las buenas noticias. Al final, pues cumples dentro de lo que cabe, de que me refiero a nivel clasificatorio, de que te pones tercero, aprovechas el pinchazo del Villarreal y demás, pero el partido es infumable. O sea, eso sí que es verdad. O sea, y lo hemos vivido, que hemos estado el directo, pues viendo el partido y que nos estaba costando estar concentrados porque es que el equipo estaba haciendo un partido horroroso entre Nahuel Monirán y sus pedradas. Mira, comenta así entre Lukman, ¿eh? Rojiblanco comenta Lukman. ¿Qué podemos decir de Lukman? la tónica del equipo. Es que tampoco le puedes pedir que resuelva el partido cuando no están bien. O sea, eso tampoco puedes decir nada.
Pero bueno, a ver. Pero para mí, Mira, para No le mí han llegado apenas injusto, balones, ya salió para mí, en la segunda parte le han quitado ya. exacto, sí. para mí injusto que quiten a Lukman antes que a Almada, ¿eh? Para mí Es lo que os también. digo, ¿eh? Sí, lo que pasa, chicos, que claro, ha quitado a Lukman porque quería mantener a Sorloth y a los dos delanteros Sí. arriba. Y bueno, teniendo en cuenta que Julián, como estamos viendo este año, desde que le llegó la sequía, baja mucho a recibir el balón, a intentar asociarse, lo que no quería era perder una referencia, ¿no? Ya que Lukman tampoco es un delantero centro, ¿no? También un poco viene por ahí. Sí. ¿No? Pero bueno, lo de Lukman, lo que sí hay que deciros, o sea, lo que sí hay que decir es que Lukman es un jugador de momentos en el partido, es un jugador que no toca el balón tantas veces durante un partido, no interviene tanto, es un jugador sobre todo de aparecer en partidos más rotos, en partidos más locos, en partidos más sueltos, ya hemos visto varias veces y no es casualidad que cuando los partidos hay dos líneas muy juntitas atrás, es más difícil ver a Lukman, lo puedes ver como el otro día contra el Español, teniendo gol, pero no teniendo presencia y continuidad en su juego. Y es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Lukman va a lucir más en partidos grandes. Por ejemplo, a lo mejor, ojalá, el martes. Pero es un jugador de estar más bien desconectado del juego cuando los partidos son cerrados. Mm. Bueno, el partido ha sido soporífero, nos hemos ido con 0-1, pero ojito a la clasificación, que dormimos terceros por encima del Villarreal, sin, como ha dicho Carlos antes, sin hacer casi apenas esfuerzos para imaginaros lo mal que está o lo regalada que está la liga, ¿no? Es que ese es el punto. O sea, la liga está en un nivel muy bajo y... Claro, lo que dice Carlitos es verdad. O sea, si por ejemplo tienes al Villarreal a lo mejor un poco más serio, si el Betis aprieta un poquito más, si el Celta estuviese mejor, pues hombre, seguramente lo estaríamos pasando peor. Pero a partir de aquí, pues el nivel en la liga que tenemos es este. Y derbi sevillano, exacto. Que juegan mañana, ¿no? Mañana a Sí. las 6:15, creo, o 6:30, Sí, pero algo bueno, así. el Betis está ya también bastante alejado por la Sí, o fecha de sea, Liga. Y luego también es realmente. curioso ver al Celta, por ejemplo, que en los Sí, últimos 5 partidos ha ganado un partido y sigue sexto. sí. Sí, Sí, el imaginaros, español. imaginaros si el Celta llevase simplemente 4 puntos más, ¿no? Ya tendría prácticamente asegurado eh, Europa, porque además, perdón, no se nos olvide que España lucha por una quinta plaza en Champions, es decir, que ese quinto lugar entre Betis y Celta deberían de tomárselo más en serio de lo que parece, porque tal y como están ahora mismo las cosas, España seguramente, bueno, seguramente no, va a luchar por ese quinto lugar vía liga con los alemanes y va a depender sobre todo de cuál sea el desempeño de los equipos españoles y los alemanes en competiciones europeas. Y tal y como han quedado los sorteos de octavos en Champions, en Europa League y en Conference, tiene muchas posibilidades España de llevarse junto a la Premier ese quinto lugar. Por lo tanto, cuidado, porque Celta y Betis, que están ahí como muy descolgados del tercer y el cuarto, es que siendo quinto se meten en Champions. Sí, sí. Sí, sí, y que, por ejemplo, el español, creo, hasta la derrota del Metropolitano, es que estuvo sexto. O sea, mañana juega contra el... O sea, está ahora mismo octavo. Si gana contra el Elche, se puede poner sexto en función de lo que pase también con el Celta. Entonces, yo sinceramente creo que el nivel de la liga está siendo muy, muy, muy bajo, la verdad. Muy bajo. Pero bueno, al final, pues, es a lo que te tienes que tener. Es el nivel de tu competición y ya está. No, El no, dato este que estoy leyendo ahora mismo, por poner en valor a nuestro pequeño gran arácnido, ¿no? Que lleva ahí sin echar veneno estos últimos meses, leo un dato de la gente de Atlético Stats, jugadores de la liga con más goles ganadores desde el comienzo de la temporada 2024-2025, es decir, el último año y medio. Julián Álvarez, Lewandowski y Ayoce Pérez, empatados los tres con seis goles.
O sea, es el jugador de la liga junto a Jose y a Lewandowski en el último año y medio que más goles que significan una victoria ha marcado. Imaginaros, que viendo la clasificación hace un momento, imaginaros que este chico hubiese marcado simplemente 4 o 5 goles más en liga. 4 o 5, no estoy diciendo tampoco una barbaridad. 4 o 5 goles más en liga que hubiesen significado 6 puntos. Sumadle a este Atlético de Madrid 6 puntos. ¿Cuántos puntos tendría ahora mismo con 6 puntos más el Atlético de Madrid? El Atlético de Madrid ahora mismo con 6 puntos más estaría con 57, a 3 del Real Madrid y a 7, quedando 12 jornadas de liga y todo el tránsito importante de la Champions del Barça. Es decir, y por supuesto Xavi, Klas y Adri podríamos ponernos, y si no hubiésemos la hecatombe de Butarque y la hecatombe de no sé cuántos y tal, pero bueno, con hecatombes o sin hecatombes, con 6 puntos más, 2 victorias más, y dentro de las cuales hubiese contribuido Julián con 4 goles o 5 más, es que este equipo estaba peleando por la liga estando lo horroroso que está. Es que es de verdad para arrancarse la piel. Es que el nivel de la Liga Española también. Tenemos declaraciones del Cholo, me parece. A ver. Bueno, le han preguntado al Cholo. Esto no son declaraciones, creo que le han preguntado de Movistar Plus. A ver. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás, supongo que contento con la victoria del equipo? Te veíamos la reacción al gol de Julián con los brazos en alto, sonriendo. ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, que habíamos hecho un gol importante en un partido difícil, con un rival con muchas necesidades y que fuimos de menos a más en el juego, donde creo que el segundo tiempo jugamos un buen partido y terminamos haciendo un muy bonito gol y sobre todo el gol de Julián, que le hace muy bien a él y al equipo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estás, supongo que contento con la victoria del equipo? Pues bueno, nada que objetar, ¿no? No. Hoy Bueno, se la ha venido de cara, ¿no? Sí, y es que no va a poner al equipo en contra, ya lo sabéis. Claro, O sea, claro. no- y sobre todo en este momento. Sobre todo en este momento. Entonces, pues bueno, en fin. Bueno, ¿Qué decir? pues estoy buscando declaraciones, pero me parece a mí que no va a haber hoy, ¿eh? Por la hora Bueno, que son. seguramente las haya, pero bueno, el equipo ha ganado Claro, y me van imagino que con volverán prisa. esta misma noche en un vuelo charter a Madrid para intentar mañana descansar y recuperar. Vamos, no sé cuál será el plan, pero bueno, jugando el martes por la noche me imagino que incluso viajarán el mismo martes por la mañana, como suelen hacer en otras ocasiones, directamente al hotel de concentración a descansar unas horas, con lo cual el equipo tiene mañana para recuperar y el lunes Sí. para preparar el partido, ¿no? No hay mucho que preparar, también es cierto que se conocen los dos equipos a priori a la perfección, y que aquí lo único que tiene que preparar ahora el cuerpo técnico, digo lo único como si fuese poco, es saber un poco a qué quiere jugar el Atleti el martes. ¿Quiere jugar a aguantarle la primera media hora al Barça y frustrarle el intento de remontada con un 0-0 a la media hora? ¿Quiere ir a buscarles y que con un gol se dinamite por completo el partido y eso le acerque más al Atleti a la final? Entonces, realmente lo que tiene mañana el Cholo que pensar, mañana tiene un domingo complicado. El martes a las 9, ¿no? ¿Jugamos? Sí. El martes a las 9. Martes a las 9. Martes a las 9, sí. Pues chicos, ya sabéis, previa el lunes seguramente estaremos por aquí comentando todo lo que vendrá del partido, que no es poco. Y veremos a ver qué tal se nos da, ¿no?